El ARN. ¿Qué es el ARN? Es el ácido ribonucleico ARN. Es una molécula similar al ADN. A diferencia del ADN, el ARN es de cadena sencilla. Una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar ribosa y grupos de fosfato de forma alterna. Unidos a cada azúcar se encuentra una de las 4 bases adenina, A, uracilo U, citosina C y guanina G. Hay diferentes tipos de ARN en la célula: ARN mensajero, ARN M, ARN ribosomal, ARNR y ARN de transferencia, ARNT. Más recientemente se han encontrado algunos ARN de pequeño tamaño que están incrustados en la regulación de la expresión genética. Este ácido está presente en el interior de las células, tanto procariotas como eucariotas, e incluso como único material genético de ciertos tipos de virus ARN. Consiste en una molécula en forma de cadena simple de nucleótidos ribonucleótidos formados a su vez por azúcar ribosa, un fosfato y una de las 4 fases nitrogenadas que componen el código genético: adenina, guanina, citosina o uracilo. A continuación, mi compañera. Funciones del ARN. La función principal del ARN es básicamente servir como medio entre la información que aporta el ADN y la proteína a la que llega toda la información, para realizar la síntesis proteica. Además, gracias a la acción del ARN, la síntesis proteica se produce en su justa medida. Esta función se considera un proceso de traducción entre el ADN y la proteína. El ARN tiene 3 funciones principales. Son las siguientes: actúa como intermediario en el flujo de información que se procede entre el propio ADN y la proteína. Sirve para traducir la información que designa la secuencia de los componentes que van a formar las proteínas. Además, es un componente básico para los ribosomas. Estructura del ARN. Tanto el ADN como el ARN están formados por una cadena de unidades conocidas como monómeros, que se repiten y se denominan nucleótidos. Los nucleótidos están unidos entre sí por enlaces de fosfodiéster cargados negativamente. Cada uno de estos nucleótidos se compone de una molécula de azúcar pentosa, azúcar de 5 carbonos, llamada ribosa, distinta a la desoxirribosa del ADN. Un grupo fosfato, sales o esteres de ácido fosfórico, una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina o uracilo. En este último se diferencia del ADN, que presenta timina en lugar de uracilo. Estos componentes se organizan en base a 3 niveles estructurales. Nivel primario. Consiste en la secuencia lineal de nucleótidos que definen las siguientes estructuras. Nivel secundario. El ARN se pliega sobre el mismo debido al apareamiento intramolecular de bases. La estructura secundaria es la forma que adquiere durante el plegado. En el liceo, bucle en horquilla, bucle múltiple, bucle interno, protuberancias, pseudonudo, etc. Nivel terciario. Aunque el ARN no funciona una doble hélice como el ADN, en su estructura sí suele formar una hélice simple como estructura terciaria, a medida que sus átomos interactúan con el espacio circundante. A continuación, mi compañera. Tipos de ARN. Existen varios tipos de ARN dependiendo de su función primordial. ARN mensajero o codificante. Se ocupa de copiar y llevar la secuencia exacta de aminoácidos del ADN hacia los ribosomas, donde se siguen las instrucciones y procede a la síntesis de proteínas.
ARN de transferencia. Se trata de polímeros de cortos de 80 nucleoides que tienen la misión de transferir los aminoácidos a los ribosomas, que van a actuar como máquinas ensambladoras ordenando a lo largo de las moléculas del ARN mensajero. ARN ribosómico. Se encuentran en los ribosomas de la célula donde están combinados con otras proteínas. Operan como componentes católicos para soldar los enlaces peptídicos entre los aminoácidos de las nuevas proteínas que están sintetizados, así actúan como ribosimas. ARN reguladores. Son piezas completamente de ARN, ubicadas en regiones específicas de ARN o del ADN, y que pueden ocuparse de diversas labores, interferir en las replicaciones para suprimir genes específicos, inhibir la transición ARN antisentido o regular la expresión genética. ARN catalizador. Son piezas de ARN que operan como bicatalizadores sobre los propios procesos de síntesis para hacerlos más eficientes. Además, velan por el correcto desenvolvimiento de estos procesos. ARN mitocondrial. Dado que las mitocondrias de la célula poseen su propio sistema de síntesis proteica, tiene también sus propias formas de ADN y ARN. Diferencias entre el ADN y el ARN. Algunas de las diferencias entre el ADN y el ARN son, por ejemplo, que el ADN es de cadena doble y el ARN de cadena simple. Otras diferencias son: el azúcar que lo componen es diferente. En el ADN es la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. Las bases nitrogenadas del ARN, la tímida se sustituye por el uracilo, siendo entonces adenina, guanina y citosina. El peso molecular del ARN es menor que el del ADN. El ADN está formado por dos cadenas largas que se enrollan entre sí en una espiral. En cambio, el ARN está compuesto por una única cadena con una estructura lineal y menor longitud. A nivel de moléculas son similares por el ADN. Tiene un grupo hidroxilio menos OH menos que el ARN, haciendo la molécula del ADN menos reactiva y menos más estable. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Ambos son ácidos nucleicos, macromoléculas esenciales para la vida de los organismos. Funcionalmente, el ADN y el ARN también son diferentes, como podemos observar en los apartados anteriores. Gracias. Muchas gracias por su atención.